Semillas, eventos, animales, herramientas, todo eso salió en la nueva actualización de verano. Así que si te interesa, quédate hasta el final del video. Y sí, como todos ya sabemos, salió la actualización de verano en Grow a Garden, que es la actualización más grande de Grow a Garden, ya que trae muchos contenidos, un montón de semillas nuevas en la tienda, nuevas herramientas y un nuevo evento, además de muchos nuevos animales tropicales que antes no estaban. Y además un mecanismo de recompensa donde podemos conseguir la Mud Melon, el Mango Melon, la Candy Blush y un montón de animales más y semillas que antes no se podía. Así que en este video te voy a estar mostrando cómo completar el evento. Y además que al final del video vamos a estar abriendo estos 4 huevos y 2 huevos son del nuevo evento. Así que si te interesa saber lo que me va a salir en los huevos, te invito a que te quedes hasta el final del video. Y de paso que te suscribas, actives la campanita y le des like para más videos de Grow a Garden. Y bueno, así que básicamente cada una hora va a estar apareciendo el Summer Harvest. Que bueno, lo que vamos a tener que hacer es traer nuestras frutas tropicales y ponerlas acá adentro y hacer que se llene el carrito. Cuanto más fruta pongamos, más puntos vamos a estar consiguiendo para después conseguir estas recompensas que tenemos por acá, que pueden ser recompensas básicas como un Splinker básico o 10 de miel o 100.000 de dinero, hasta recompensas muy buenas como por ejemplo el Splinker de chocolate, una Ember Lily, un Moon Melon, entre otros packs de semillas y animales. Y bueno, así que va a ser muy importante que traigan todas las frutas posibles que tengan de verano y las pongan acá para conseguir puntos, porque como dijo el mismo creador, esta va a ser la última oportunidad de conseguir todas estas recompensas que después van a ser exclusivas y no las vamos a poder conseguir más. Así que bueno, ¿cuáles son estas semillas que tenemos que agregar acá, que son las frutas de veranos? Bueno, básicamente van a estar en la tienda, ya que para los que vieron mi último video, yo había dicho que la tienda iba a sufrir como un reseteo y iba a haber muchísimas nuevas frutas. Y bueno, eso mismo fue lo que pasó, porque como pueden ver acá tenemos la carrot, la starberry, la blueberry y el tomate, que es así, son frutas que ya estaban anteriormente. Pero después del tomate tenemos todas frutas nuevas, como la cauliflower, bueno, el watermelon ya estaba, pero tenemos la green apple, el avocado, la banana, el pineapple, el kiwi, el bee paper, la plicky pear, la loquat, el feijoa, que son todas semillas que antes no estaban y ahora son todas nuevas. Así que comprando estas semillas y consiguiendo esas frutas es como podemos completar el evento para ponerlo ahí en la carrocería. Y bueno, además que cuando sale el evento en el cielo aparecen muchas frutas a la vez volando por alrededor y bueno, esas mismas frutas son las que van a ser las que podamos poner acá adentro. Así que obviamente lo que van a tener que hacer es siempre que encuentren cualquiera de estas semillas, por más barata que sea, que la compren para poder completar el evento. Y bueno, cuando tengamos nuestras frutas, no importa si tienen mutación o no, como por ejemplo esta que yo tengo acá, me va a dar la misma cantidad de puntos. Y si no me equivoco, no importa el precio de las semillas tampoco, no va a estar dando la misma cantidad. Y además, este evento es un evento en comunidad. O sea, ¿a qué me refiero? Cada vez que aparezca el evento y pongamos nuestra fruta acá, también les va a servir a las demás personas que estén en el servidor. Así que cuando ellos también vengan y pongan sus frutas acá, también nos va a servir a nosotros, o sea, nos van a dar sus puntos. Acá tengo el evento justo de Tornado, que bueno, tendría que haber salido hace mucho más tiempo, pero bueno, no había salido. Así que cuanto más frutas pongan y más puntos consigan, mejores recompensas van a tener, porque cada vez que van aumentando de puntos, esto va cambiando. Por ejemplo, cuando tienen 30 puntos, acá dice recompensas comunes. Y bueno, cuanto más puntos, mejores recompensas obviamente. Y bueno, además tenemos un nuevo pack de semillas, que es exclusivamente del evento de verano, que si se meten a la tienda lo van a estar viendo acá, que tenemos estas semillas por acá, como el Wild Carrot, que tiene un 30% de probabilidad de que nos salga, la pera, que tiene un 25% de que nos salga, la cantalupe, que tiene un 20%, el Parasol Flower, que tiene un 10%, la Rosy Delit tiene un 8% y la más difícil de conseguir es la Elephant Earth, que tiene un 7% de probabilidad de que nos salga. Y bueno, este pack de semillas lo podemos conseguir a través de las recompensas que están acá, que si no me equivoco es este pack, o si no, bueno, comprándolo por Robux, que un pack solo sale 200 Robux. Y bueno, además de que si nos venimos a esta parte, agrandaron la tienda de cosméticos, ya que pusieron la parte de crafting, que era del evento anterior, que lo dejaron, y como pueden ver, podemos seguir crafteando todas estas semillas, o por ejemplo podemos ir crafteando todos los sprinkers que eran para ciertas frutas. Además de que tenemos el reclaimer, que bueno, lo que hace esto es recuperar plantas convirtiéndolas en semillas. Ahora podemos craftear un lightning rod que antes no nos dejaba, y además dejaron el dispenser de miel
para todas esas frutas que nos quedaron con la mutación de polinización, y así podemos conseguir más miel para el crafteo. Y bueno, en la tienda de herramientas además agregaron una nueva herramienta, obviamente, que se llama Lightning Mirror, y lo que hace es redirigir los rayos de sol 10 veces antes de ser destruido. Y bueno, de acá nos sacaron el Lightning Rod, por eso es que lo podemos craftear acá. Y bueno, y el Lightning Mirror tiene un precio de 1 millón. Y bueno, además, como tenemos nuevas mascotas, obviamente tenemos nuevos huevos. Así que próximamente voy a estar sacando un video sobre todas las mascotas, así que ahí te voy a estar dando otra razón para que te suscribas a mi canal. Se acaba de actualizar la tienda y me acaba de aparecer un huevo mítico que tiene un precio de 50 millones. Es el nuevo huevo para conseguir las mejores mascotas que hay en el juego. Increíble. Bueno, acá lo pueden ver, es hermoso, amigos, literalmente brilla lo más profundo de mi culo. Y bueno, además, como tenemos nuevos animales, obviamente tenemos nuevos huevos para conseguir esos animales. Como por ejemplo tenemos el Summer Egg, que tiene un 35% de probabilidad de que salga en la tienda, el huevo raro, que tiene un 17% de probabilidad de que salga en la tienda, y el huevo que conseguí yo ahora mismo, que es el Paradise, que tiene un 7% de probabilidad de que salga en la tienda. Y bueno, además de todo esto, tenemos un montón de nuevos eventos, que bueno, algunos nos dan hasta 18% de multiplicación, que eso va a estar haciendo que la fruta sea bastante más cara. Que bueno, tenemos el Heatwave, el Gale, el Windy, el Tornado, que es el que vieron antes, el Windish, el Twisted, el Sundried, el Bertrand y el Paradise. Y bueno, ahora mismo estoy teniendo el evento de los meteoritos, así que bueno, espero que me dé la mutación. Pero bueno, son muchos nuevos eventos que agregaron en el juego, así que eso nos está ayudando bastante para conseguir muchas nuevas mutaciones que antes no existían, y haciendo que nuestras frutas salgan mucho más caras. Y así, bueno, obviamente conseguir mucho más dinero. Y bueno, y el Sundried es el mejor evento de todos estos, ya que nos da un multiplicador de hasta 85 veces lo que vale la fruta. Y bueno, todos estos eventos se los voy a estar explicando en otro video, ya que si no quedaría muy largo. Pero bueno, si quieren lo pueden leer, ya que les voy a estar dejando una imagen y ahí les va a estar explicando todo lo que hace ese nuevo evento. Así que bueno, yo tengo unas semillas del nuevo evento, así que las voy a estar plantando para ver cómo sale. Y bueno, el kiwi y la loquat tardan una banda en crecer, así que lo voy a dejar para otro video. Y bueno, por acá tenemos a la Cornflower, a la Bill Paper, que bueno, así quedarían las plantas. Seguramente podrían quedar bastante más grandes, pero bueno, como le tiré agua para que crezca rápido, por eso habrá quedado de ese tamaño. Así que bueno, ahora vamos a abrir los 4 huevos que tengo por acá y vamos a comenzar con el más común hasta el más caro, que bueno, el más común va a ser el Summer Egg. Así que bueno, vamos a ver qué nos sale. Espero que me sale una estrellita. No sé qué tan buena es la estrellita, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ahora vamos a abrir el raro, así que espero que me salga algo bueno. Ese ya es mejor. Bueno, me salió una foca, ni tan mal, Es el animal más difícil de conseguir en este huevo, así que bueno, bien. Ahora vamos a abrir el Anti-Big Egg, así que espero que me salga algo. Es el segundo que abro. Bueno, vamos a abrir el Pug Egg, así que espero que me salga algo bueno. Ya abrí un montón y siempre me sale la misma mierda. Vamos a plantar el nuevo huevo que tenemos por acá, ahí está. Y vamos a plantar uno mítico que también ya tenía, pero no tenía espacio para plantar más. Así que bueno, lo voy a estar abriendo en otro video. Así que bueno, esa sería la manera de completar el nuevo evento de Grow a Garden. Así que no se olviden de dejarme en los comentarios qué opinan sobre este nuevo evento. Para mí la verdad está muy bueno, ya que bueno, trae mucho nuevo contenido como mascotas, animales, eventos. Y bueno, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para más videos de Grow a Garden. Hasta la próxima.